Hola, me llamo Andrea Estrada Figueroa y en el video vamos a estudiar el tema de los Incoterms. Las operaciones comerciales internacionales tienen su origen en un contrato de compraventa realizado entre importador y exportador, en el cual se estipulan las cláusulas por las cuales se regulará dicha operación comercial. Los Incoterms, International Commercial Terms, que traducido al español significa términos de comercio internacional, fueron publicados por primera vez en 1936 por International Chamber of Commerce, ISC, que en español significa Cámara de Comercio Internacional. Estos términos proveen definiciones y reglas de interpretación aceptadas internacionalmente para los términos comerciales más usados en contratos de venta de bienes. Cada 10 años se revisan y actualizan estas normas para responder a la nueva dinámica en términos de comercio internacional. La versión de Incoterms 2020 entró en vigor desde el 1 de enero de dicho año. Los Incoterms son estándares globalmente reconocidos utilizados en todo el mundo en contratos internacionales para la entrega de bienes. Son los términos comerciales internacionales que definen y reparten claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte mundial y del seguro de las operaciones entre un comprador y un vendedor. Asimismo, definen básicamente el punto hasta el cual el vendedor es responsable de la mercancía y cuáles son los gastos a su cargo y que por lo tanto estarán incluidos en el precio. Los Incoterms determinan distribución de gastos y costos, obligaciones de las partes contratantes, punto donde se transfiere el riesgo, quién realiza la gestión del transporte y seguro y responsabilidad de trámites aduaneros. La Cámara de Comercio Internacional clasifica los Incoterms en función del modo de transporte utilizado, marítimo, terrestre o aéreo. Así, en el primer grupo se incluyen 7 Incoterms que pueden utilizarse con independencia del modo de transporte y si se emplean uno o más modos de transporte. En el segundo grupo se agrupan 4 Incoterms a utilizar cuando la mercancía se transporta entre dos puertos. Costos Incoterms con independencia de modo de transporte para cualquier medio de transporte. El primer término es ex-works, que en español significa en fábrica. Consiste en que el vendedor solo es responsable de entregar las mercancías en sus instalaciones propias o externas designadas por él mismo. Por ejemplo, en una fábrica, almacén o en otra instalación. El comprador asume todos los riesgos desde allí hasta el destino. El Incoterms en fábrica significa la mínima obligación para el vendedor. El segundo Incoterms es FCA, Free Carrier, en español franco transportista, es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador, es decir, el responsable de realizar el porte o a otra persona designada por el comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar acordado. Se recomienda especificar con todo detalle el punto del lugar de entrega acordado, esto debido a que el riesgo se transmite al comprador con la entrega de la mercancía. Sin embargo, este Incoterms exime al vendedor de cualquier obligación de despachar la mercancía para la importación, pagos de derecho de importación o trámites aduaneros de importación. CPT, Carriage Paid To, en español transporte pagado hasta, es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado. Con este término, el vendedor debe contratar y asumir los costos del transporte para llevar la mercancía hasta el lugar acordado. El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador con transmisión del riesgo, colocándola en poder del porteador contratado por dicho vendedor. El siguiente Incoterms es SIP, Carried and Secured Paid To, en español, transporte y seguro pagados hasta. En este Incoterms, el vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador con transmisión del riesgo, poniéndole en poder del porteador contratado por dicho vendedor. Este Incoterms exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro en que incurre al comprador de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. El siguiente Incoterms es DAP, Delivered a Place, en español, entregada en lugar. Es cuando el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo, cuando ésta se pone a disposición del comprador en los medios de transporte preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado. En este término se recomienda especificar con todo detalle el lugar de destino acordado, ya que los riesgos hasta dicho punto los asume el vendedor. El siguiente Incoterms es DPU, Delivered a Place Unloaded. En español, mercancía entregada y descargada en lugar acordado. Establece que el vendedor entrega la mercancía con transmisión de riesgo cuando la mercancía, una vez descargada de los medios de transporte, se pone a disposición del comprador en lugar de destino acordado. DDP, Delivered Duty Paid, en español, entregada de derechos pagados. Es cuando el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo, cuando la pone a disposición del comprador despachada para la importación de los medios de transporte
de llegada preparada para la descarga en lugar de destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado y debe despachar la mercancía tanto para la importación como para la exportación, así como también debe realizar todos los trámites aduaneros relacionados. Este Incoterms es la máxima obligación para el vendedor. Los siguientes Incoterms son para el transporte marítimo. El primero es FAS, franco al costado del buque. Free along ship es cuando el vendedor entrega la mercancía al comprador, cuando la mercancía se coloca al costado del buque o barcaza designados por el comprador en el puerto de embarque. A partir de este punto el riesgo lo asume el comprador. Se recomienda especificar con todo detalle el punto de carga en el puerto de embarque acordado, ya que los riesgos y costes hasta dicho punto los asume el vendedor. Sin embargo, exime al vendedor de cualquier obligación de despachar la mercancía para la importación, pagos de derechos de importación o trámites aduaneros de importación. FOB, Free on Board, en español, franco a bordo. Este término se refiere a cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. El riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. En este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. CFR, Cost and Freight, en español, costo y flete. Es cuando el vendedor asume el costo y el flete, derechos no pagados, hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. El siguiente Incoterm es CIF, Cost, Insurance and Freight, en español, costo, seguro y flete. El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo el Incoterm costo y flete y además debe obtener el seguro de transporte marítimo contra el riesgo en que incurre el comprador de pérdida o daño a la mercancía durante el transporte. Este Incoterm exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro de este término. Es empleado principalmente para el comercio de materias primas y se mantienen las cláusulas de cargo del Instituto C en su posición por defecto, quedando en negociación entre comprador y vendedor acordar una cobertura superior. La Cámara Internacional de Comercio eliminó el DAT, Delivered and Terminal, entregado en terminal en español. Esto debido a su imprecisión. Originalmente, el DAT obligaba al exportador a hacer toda la logística hasta el país del comprador, dejando los bienes en una terminal o puerto. Sin embargo, existían confusiones como en qué terminal se descarga la mercancía, por lo cual esto cambia y ahora se utilizará el Incoterm DPU, siglas en inglés que significan Delivered and Placed on Load. En español se traduce como mercancía entregada y descargada en el lugar acordado. Este cambio se hizo para dejar en claro que el lugar de destino podría ser cualquier lugar y no solo una terminal. Con la anterior situación, nos reafirma que el objetivo principal de las reglas Incoterms es tanto facilitar la operativa de las transacciones de comercio internacional, como establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Gracias por su atención.